esfuerzo es muy importante, usted esforzarse. No hay nada más bello y más hermoso cuando usted como padre ve a sus hijos crecer y lo ve crecer en educación, lo ve crecer en la prudencia, lo ve crecer en el respeto. Eso es algo hermoso. Es importante invertir tiempo con sus hijos. Es importante tener disciplina en el hogar. La casa que no tiene disciplina es una casa que va directo al precipicio. La ciudad, la nación que no tiene disciplina es una nación que está destruida. La iglesia que no tiene orden, que no tiene disciplina, tampoco sirve. Por eso usted observa que donde hay hogar o donde hay un hogar que hay disciplina, usted observa como que hay algo diferente, hay un orden diferente. Hay hogares que el baño está en la sala o en la cocina, el aposento es en la sala, y eso no funciona así. Hay que tener un orden. Aún uno teniendo que dormir en la sala, una persona que duerme en la sala se levanta primero que todo el mundo. Tiene todo recogidito por si acaso le aparece una visita. Y usted pasa por muchas cosas. Y es importante pasar por ciertos procesos. Porque cuando pasamos por procesos, esos procesos a nosotros nos hacen hombres y mujeres de verdad. Oye, hombres y mujeres. Usted no observa que hay muchos millonarios que le han dejado una riqueza, una fortuna a sus hijos. Y como sus hijos no saben el valor, no han validado ese dinero, lo tiran por la ventana. Usted ve a los muchachos después ya siendo hombres y mujeres destruidos, los hazmerreír de la sociedad. El último anuncio que tenemos y la más importante de todas es que Cristo viene pronto. Esa es la más importante de todas. Hablando de lo que es que Cristo viene pronto, mientras me van buscando Apocalipsis capítulo 2, verso 12 hasta el verso 17, quiero decirte que los lazos que pueden convencer al ser humano y que pueden enlazar son las convicciones personales en que el ser humano puede tener. Una verdad es verdad y la verdad mantiene su durabilidad, su longanimidad, mantiene su perseverancia mientras la verdad se mantiene, ella se abre camino a sí mismo, ella surca y se establece a sí mismo. La verdad no hay que defenderla. Pero una mentira, si usted cree una mentira, la mentira si usted la cree, ¿qué se convierte para usted? Se convierte en verdad. Entonces las convicciones personales son el lazo que pueden en el ser humano establecer lo que es una identidad o una persona. Por ello el enemigo entiende muy bien y sabe muy bien lo que es el ser humano y sabe que el ser humano no puede vivir sin fe. Él tiene que creer en algo. Aún los grandes intelectuales que usted observa, yo estudié en universidad y yo sé lo que es enfrentarse con personas que tienen sus convicciones personales en lo que ellos creen que es verdad. Por ejemplo, me gustó mucho una conversación que estuve con una niña que estuvo participando en la pantomima. Y mientras estaba hablando con ella, yo me sentí también, dice, ¿cómo yo le respondo a eso? Ella me iba respondiendo todos los pasos que le contestó a una persona que era atea. Y digo, mi hija, mejor respuesta que la que tú le diste no puede existir. Y explico. El amiguito o la amiguita le dijo, yo no creo en Dios. Ok, le he enseñado que usted no tiene que, a Dios no hay que defenderlo, pero usted tiene que tener una identidad en lo que usted cree. Y me dijo, ¿cómo le explico esto? Bueno, el muchacho comenzó a explicarle a esa jovencita que está ahí, ponte de pie, Luz María, para que te sienta, para que la hermana confesora García se dé cuenta que no está perdiendo el tiempo. Gracias, mija. Le dijo que al no creer en Dios, ok, yo lo que creo es que el hombre viene del mono. Dice, ya está bien, ¿de dónde viene el mono? Entonces comenzó que, bueno, que los primates, comenzó a tratar de explicarlo así, pero ¿de dónde viene lo que viene el mono? El asunto es que después dijo, bueno, yo creo eso. Dijo, le dije, mi hija, él es más religioso que tú, porque tú tienes evidencia que son indubitables de que Dios creó los cielos y la tierra, pero la ciencia no la tiene. Es decir, que ellos son más religiosos que nosotros.
No sé si ustedes me están entendiendo. Por si acaso algún momento le dice a usted que usted es un religioso, que usted es un fanático. Yo me establezco en Harvard, en Yale University, en Columbus University, en Princeton University, y nos establecemos con esas personas y le mostramos nosotros que ellos son más religiosos que nosotros. Dale un aplauso al Señor. Hoy entré finísimo. Vamos a ver lo que el Señor le enseña en su santa palabra. ¿Sabe que mientras, creo que fue el martes que estuve escuchando al presidente hablar, yo me senté a escucharlo. Me senté a escucharlo y me di cuenta que en cuanto a lo moral no tiene identidad. No hay posición, no hay posicionalidad, no hay posición para él en lo moral. En lo religioso mucho menos. El político es así. Yo no soy mundialista, yo no soy una persona ni sincretista, ni tampoco soy ecumenista, y me explico. El sincretista es aquel que quiere unir todas las creencias religiosas. Y el ecumenista es aquel que quiere unir todas las religiones que existen en el mundo. El político mundialista, eso es lo que anda buscando porque quiere estar bien con todo el mundo. Hay momentos en que tú tienes que estar mal con alguien. Si estoy mal con el que está mal, estoy mal yo también. Y si estoy bien con el que está bien, entonces me estoy alineando. Nosotros tenemos que alinearnos con él. Sí, vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, y escribe al ángel, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, termina el Señor diciendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oye, unas pocas, no pequeñas, sino pocas cosas. Unas pocas cosas. A veces tú dices, no unas pequeñas cosas. Pequeñas no son pequeñas. O sea, ahí son pocas cosas. Eso es un adjetivo de cantidad. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué? Fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no a la iglesia, sino a las iglesias, de una forma pluralista. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermana Jessie, Padre, muchas gracias. Porque tus misericordias son tan grandes que algo sé, Dios del cielo, que en aquel día hay un nombre que yo recibiré, que nadie lo va a conocer sino solamente yo. Y todos aquellos que tienen la intención de ir a tu presencia también serán y vencerán. Porque todo aquel que te tiene a ti nunca será derrotado, ni nunca ha perdido una batalla. Gracias, Jesús. Amén. Quiero, mis hermanos, estamos hablando de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad. Una ciudad en la cual los historiadores registran que uno de los generales de Alejandro el Grande, llamado Lisímaco. Alejandro el Grande, al morir, dijo, alguien le preguntó a Alejandro, ¿quién va a tomar posesión por ti? Y él tenía 4 generales, uno se llamaba Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y otro Filadelfo. Y le dijo Alejandro, el más fuerte que coja el mando. Se desgraciaron los 4. Y como eran los 4 fuertes, hubieron que ubicarse en diferentes lugares. Uno fue al norte de Israel, otro fue a los lados de Siria, uno fue a Egipto, otro fue por los lados de Asia Menor y otro se quedó por los lados de Macedonia. Lisímaco en ese lugar se establece y ahí le gustaba mucho, los griegos siempre les ha gustado lo que se llama la intelectualidad, lo intelectual. Y tenía una biblioteca que solamente la que estaba en Alejandría, que fue también esa ciudad Alejandría, fue fundada en honor a Alejandro el Grande.
Y ese que conoce como Grecia, los que pusieron las raíces para fundar a Grecia, Filipo de Macedonia, que era el padre de Alejandro el Grande, fue el hombre que estableció lo que llama la estrategia militar más fuerte que todavía en estos tiempos se usa. Eran unos leones. Y en ese lugar habían más de 200,000 tomos o 200,000 libros. Solamente la Alejandría competía. Ese lugar se llenó de gloria y de altura y de hermosura. Se dice que era la Lourdes, no la mi esposa, sino la Lourdes, porque Lourdes es una deidad para esos tiempos también. Era la Lourdes de esos tiempos, era la deseada, era como la capital del Imperio Romano, era donde existían los dioses, las deidades, en donde todo el mundo pasaba por ahí. Habían establecido o erigido una estatua o un ídolo al César romano. Y todo el mundo le rendía pleitesía en ese lugar. Ese lugar registra muchos puntos importantes, en donde el domingo pasado yo le decía que había en ese lugar donde nace y se le servía el culto a Asclepio, que era el dios de la medicina que nosotros conocemos como Esculapio. El dios de la medicina que le rendían poderes curativos. Usted observa que en el signo de la medicina siempre usted observa una serpiente. Es un honor al dios Esculapio que estaba en ese lugar llamado Pérgamo. Entonces nosotros vemos que en estos puntos el Señor le dice: yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. Yo sé que ahí está la residencia de Satanás. Yo sé que ahí está el lugar donde adoran a esos dioses. Y esa ciudad era una ciudad en donde no había la posición que tenían. El cristiano que estaba ahí no tenía como, había un poco de problema y no era pequeño. Y en los tiempos en que Flavio Domiciano, el hijo de Flavio Vespasiano, levanta una revuelta, asesina o mata a uno llamado Antipas, que uno contra todos, todos contra uno. Antipas, mi testigo fiel, dice el verso, déjame ver si el verso 1 o el 2. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, el verso 13. Yo conozco tu nombre, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel. Oye, Antipas, hablábamos el domingo pasado que era un hombre en la cual todo el mundo iba en contra de él, pero Antipas no tuvo, en otra palabra, no que no tuvo, sino que nunca negó la fe del Señor, sino que se mantuvo y fue dispuesto, estuvo dispuesto a morir. Y dice la historia de la iglesia que nosotros servimos, que Antipas murió hervido, vivo lo metieron en una caldera de aceite. Y ahí sí es verdad que lo volvieron chicharrón. Pero dice la Biblia: no temas a aquel que puede matar el cuerpo, sino temes a aquel que tiene poder para matarte el cuerpo y para lanzar tu alma en el infierno. El diablo no tiene poder para llevar a nadie al infierno. Quien tiene poder se llama Jesucristo. El que se pone en contra de Jesús, dice que Jesús, en el libro de, estábamos dando los miércoles, que Él es que da el término y dice el destino de las personas. ¿Qué sucede? Que en el verso 14, que es donde quiero entrar, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a lo que retiene la doctrina de Balaán. En ese entonces, el periodo de la iglesia habla de 7 iglesias, son posiciones. La iglesia está hablando de cómo está una iglesia o actualmente, cómo se identifica con una de esas 7 iglesias, cómo se identifica el creyente con una de esas 7 iglesias, cómo se identifica el líder o el pastor con una de esas 7 iglesias, cómo se identifica los periodos de la historia de la iglesia. Se compara siempre la primera iglesia, que es la de Éfeso, con la parábola de lo que es la parábola del sembrador, donde es donde se ponen los primeros pininos, donde se ponen las raíces, donde se pone la semilla de lo que es el evangelio. La iglesia primitiva es la que se encarga de sembrar lo que es el evangelio de Jesucristo. Luego viene la parábola del trigo y de la cizaña, donde se compara con la iglesia de Esmirna. Habían judíos que eran cizaña, habían cristianos que eran trigo. Pero aquí esta se compara con la iglesia de lo que es el grano de mostaza.
La palabra Pérgamo significa casamiento, significa compromiso matrimonial. ¿Qué hace en ese entonces? El enemigo cambia su estrategia. El enemigo conoce muy bien. A veces nosotros estamos en persecución, estamos atribulados, estamos muchas veces vituperados, que es lo mismo un sinónimo de persecución. Y cuando nos sentimos así, nosotros comenzamos a buscar dónde tratar de encontrar el refugio, y encontramos el refugio en Jesucristo. Pero cuando el enemigo cambia su estrategia, el enemigo es un astuto, el enemigo es muy sagaz. Por eso dice la Biblia que él tomó la serpiente porque era más astuta que todos los animales del campo, para él tratar y poner en juego lo que él quiere poner. Muchas veces el enemigo sabe que a ti lo que hace es que te aumenta la fe cuando te ataca y te ataca y te ataca. Tan pronto él se da cuenta de que él te está atacando y tú no entiendes que te está atacando, entonces tú estás buscando al Señor. Pero ¿qué pasa? Que él busca otra estrategia. Dice, bueno, si yo lo ataco, en vez de él ponerse a hacer otra cosa, lo que se pone a leer la Biblia, a orar, pues va a buscar otra estrategia. ¿Sabe qué hizo? En Pérgamo dice la historia que hubo un emperador llamado Constantino, que traslada la ciudad o la capital de Roma a Constantinopla, lo que hoy se conoce como, no Estamburgo, sino no recuerdo el nombre. El asunto que este Constantino, en vez de llegar y perseguir a la iglesia, ¿sabe qué hizo Constantino? Comenzó a darle sueldo a los ministros, comenzó a darle dinero a los ministros. Por eso dice aquí, pero retiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Hay que analizar ese punto para nosotros poder entender. Encontremos una cosa, que en el capítulo 1 observamos que esto comienza como una enseñanza. Observamos lo de los nicolaitas, que también yo le expliqué, lo voy a explicar más adelante. Cuando tú comienzas algo como algo teórico, por aquí ya no es una teoría, es una doctrina establecida, unas reglas que está establecida en una iglesia. ¿Qué pasó con Balaam? Balaam fue un profeta que estaba por ahí, por la Mesopotamia. Y este Balaam fue mandado a buscar por Balac. La palabra Balaam significa desviador del pueblo y Balac significa destructor. El verso 14 dice, retienes, observa otra vez, retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a desviar al pueblo de Dios. La doctrina de Balaam se caracteriza por esto, porque no anda llevando la palabra si no hay dinero. Si no hay billete, no hay palabra de Dios. Si no hay dinero, no hay palabra de Dios. Hay que pagarle para que profetice. Hay que pagarle para que enseñe. Hay que pagarle para que ministre. Hay que pagarle todo. Dice la Biblia que se llama la doctrina de Balaam. En el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2 y verso 13 hasta el verso 17, nos habla la característica. Este hombre fue mandado a buscar por Balac. Balac ve cómo viene el pueblo de Dios surcando, viene para el norte, viene conquistando, viene atacando, viene, destruye primeramente. Por allá dice la Biblia que Moisés le dijo a la peña, en vez de hablarle, comenzó y tocó la peña y salió agua de la peña. Y Moisés inmediatamente dice el Señor, no entrará a mi reposo, porque yo te dije, habla la peña. En vez de hablarle, lo que hiciste fue que heriste la peña, golpeaste la peña. La peña es Cristo y la peña solamente se golpea una sola vez. Cuando se habla de golpear la peña, se habla del sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo solamente es uno solo, no son dos, no tres ni cuatro, es uno solo. Por eso Moisés no pudo entrar, porque solamente una sola vez que hay que golpear a Cristo. Cristo fue crucificado una sola vez. ¿Entendiste? Entonces, cuando este Balaam, después que entra, que ya Moisés, más adelante, Moisés solamente es que le permiten ver, cuando llega a Cades Barnea, Cades significa santidad, en donde el pueblo se tiene que santificar para poder entrar a la tierra prometida. Cuando está en ese lugar, muere muere Aarón, muere María, se van, todo el mundo que pecó se fue. Todo el mundo se va. Cuando llegan al lugar, observa que cogieron a Og, cogieron a Sehón, eran reyes fuertísimos de los cananeos, y lo destruyeron. Entonces cuando llegan que va a entrar, oye Balac
que ese pueblo viene zumbando, viene atacando. Dice Balac, bueno, mándame a buscar a Balaam para que me maldiga ese pueblo. Dice la palabra que cuando Balaam llegó, dijo, yo no puedo maldecir a ese pueblo, porque ese es el pueblo del Señor. Pero ¿qué sucede? Que cuando a él le ofrecieron unos chelitos, no te entiende el término, unos centavitos, unos dolaritos que no eran pequeños. Cuando le ofrecen el dinero, lo comen y volvió otra vez. Déjame hablar con Jehová, déjame yo hablar con Jehová, a ver qué él me dice. Déjame ver qué me dice. No todo lo que brille oro, iglesia. A veces las cosas suenan muy bonitas y no todo lo que brille oro. Déjame ver pero ¿qué pasa? Que como nosotros los seres humanos somos débiles por lo material, Balaam le preguntó otra vez a Jehová, mira, tú te insistes, vete, arranca. Cuando Balaam va de camino, ¿usted sabe qué le habló a Balaam? Mira qué dice aquí, ponme 2 de Pedro 2:13. Vamos a ver quién fue que le habló. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, no a la constante, a la que mantiene firme, no a la que son inconstantes, que está un día en una iglesia, mañana en otra, pasado en otra, y de iglesia en iglesia, y cualquier cosita me voy porque ya no me funciona. Desde que le tocaron los intereses ya tengo que irme de ahí. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. El verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dice el verso 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó su locura, la locura del profeta. Oye, a veces uno está como tan terco que a un animal tiene que hablar, a un ratón tiene que hablar a uno para no poder escuchar. Oye, hay unos salvajes, hay unos leones por ahí, hay unos bárbaros que dicen, yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue los hombres que lo escribieron. Pero entonces vamos a buscar ratón o maco o jaiba. Vamos a hablar palabras así durísimas, cangrejo o perro o gato para que escriba la Biblia. Pero yo creo que a mí tiene que hablarme un hombre, pero a mí, yo necesito porque yo soy un hombre. A una mujer tiene que hablarle un hombre a una mujer, pero ven acá, ¿y qué es eso? Entonces, mira lo que sucede aquí, que este hombre no quiso escuchar a Dios, y tuvo que hablarle a un animal, una mula bestia. Y pudo entender. Y dice la mula, oye, si tú lees la historia del capítulo 22 del Número hasta el capítulo 25, 26 hasta el 31, narra la historia completa. Dice la Biblia que la bestia, la mula le dijo cuando iba hablando, cuando se le paró, que el ángel de Jehová se paró de ese mano. Oye, a veces hay gente que los animales ven más que ellos. Los que son de campo saben que a veces usted le da muchísimo tablazo a un animal, a un mulo, a una mula, a un caballo para que se mete por un lugar y es un demonio que está viendo, es algo raro, que está viendo, usted no lo ve. Y fuego con el animal. Yo he visto eso. Y el animal no hay quien lo haga porque es que ellos ven cosas que no son cosas sobrenaturales. Y hay unos leones por ahí que no ven eso, que solamente ven el dinero, y el dinero y se acabó y el dinero y más nada. Cuando este hombre observa que le está hablando, y lo más bonito que sigue hablándole al animal, el animal le dice, pero ven acá, yo tengo tanto tiempo que te estoy sirviendo a ti y nunca ¿cuándo tú has visto esa conducta en mí? Eso le dice el animal. Y dice la Biblia que ahí el ángel de Jehová abrió los ojos, dice, de la bestia, porque quien se convirtió en animal fue el profeta. Ahí sí es verdad que cumple lo del asunto de Guido Maglo, cara de caballo. ¡Un momento! El jinete, el caballo era tan vivo que se le subió al que jinete y aquí, y el jinete y el caballo corre, pero que el jinete era que estaba encima. Un momento, pero ¿quién tiene que estar montado encima de ti? Soy yo y tú eres que está encima de mí. Y así muchas veces observamos que quien tiene que hablar es el hombre y a veces quien habla es una bestia.
A veces vemos hasta animales domésticos como perros, que tienen a veces hasta más educación que el ser humano. Cuando tú te obstinas, eso es peligroso. Vamos a ver qué sigue diciendo ahí la palabra. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 17. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Sabes lo que es disolución? ¿Entiendes ese término? ¿Te entiendes disolución? Voy a traducir. Cuando usted es una persona que te gusta la disolución, algo que está disoluto es que está disuelto, que está en división, que no está completo. La disolución se llama división, sinónimo de división. Hay personas que son especialistas dividiendo, hay personas que son especialistas separando. Entonces, ese tipo de error no está bien. Dice que verdaderamente habían huido de los que viven en error, pero ¿qué sucede? El verso 19, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué sucede con esto? Que muchas veces usted observa, va a lugares donde le ofrecen por hacer un milagro, le ofrecen que usted ponga una cantidad X de dinero. Y esa cantidad X de dinero, si Dios trató contigo en asuntos de dinero, por ejemplo, nosotros observamos el ejemplo que muchas veces manipulan la palabra y la mal usan, en donde Elías, había el Señor tratado con él, dice, vete a Sarepta en Sidón. Sarepta de Sidón es lo que se llama el Líbano. Y cuando fue al Líbano, para que me puedan entender mejor, Elías se movió de Jerusalén para el Líbano, de Israel para el Líbano. Cuando se movió ahí, en el Líbano estaba una mujer que no era cristiana, pero Dios había tratado con ella. Dice, mira, he guardado una viuda allá en el Líbano y en ese lugar ella te va a sustentar. Dios trató con la viuda primero. El día que tú tengas que dar un dinero, no es que te manipule el pastor, es que primeramente tiene que tratar contigo para tú soltar lo que tú tienes que dar. Es contigo que tiene que tratar primero. Después habla con el pastor. ¿Ustedes me están entendiendo? El dar un dinero por dar simplemente, hay muchos vivos y hoy día el camino de la verdad está siendo dividido, está siendo desviado por el comercio que hay en el evangelio. Cojan candela y tiren candela, que yo aguante, que es mandando fuego que estoy. Que no es asunto de jueguito, no, es fuego. La doctrina de Balaam, vuélveme otra vez atrás al capítulo 2 y al verso 14, o al verso 15, 14 otra vez, de Apocalipsis. Esa doctrina, la de Balaam, es la doctrina que está destruyendo en estos tiempos a la iglesia. Es una doctrina que está acabando. A veces las personas tienen hasta miedo de ir a ciertas iglesias, porque hay tanto comercio que la gente tiene miedo. Oye, es un negocio abiertamente lo que hay. Muchos miran el evangelio como fuente de ganancia y no como unas buenas nuevas. No como un medio para usted llegar al cielo, no como algo que te va a ayudar a ti para mantenerte, para ir a la vida eterna. Durante el periodo de Éfeso y Esmirna, el enemigo siempre quiso sembrar la cizaña, pero no pudo. En este periodo, en el de Pérgamo, es cuando el enemigo lanza todas sus falsedades. Durante los siglos 3 y 4, la doctrina arriana fue causa de controversia y duró casi por 100 años. Porque Arios no aceptaba la divinidad de Cristo y decía que Cristo fue un ser creado. Esta controversia supuestamente terminó en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Jesucristo. ¿Por qué quise leerle esto? Como observamos que el enemigo cambia de estrategia,
La iglesia que tiene compromiso con el Estado y que está casada y matrimonialmente con el Estado. Si el Estado le dice a la iglesia, tú tienes que casar a los homosexuales, aunque vaya en contra de la palabra, tú estás recibiendo unos centavitos del Estado, tú tienes que hacerlo. Yo no sé si usted me está entendiendo, iglesia. ¿Por qué nosotros lo que queremos echar para adelante mejor dependemos? Por ello es tan importante que tú entiendas. Ahora voy a tirarlo, no vaya a pensar que yo lo estoy manipulando. Por ello es tan importante que tú entiendas que la iglesia, cada persona, Dios establece el deber y el compromiso de cada iglesia y de cada creyente para con el Señor. Por ello Dios te dice, tú tienes que traerme la primicia a mí para yo que mi doctrina, mi enseñanza no tenga compromiso con el hombre. Que si cada nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, aunque esto esté cero, nosotros no vamos a pedir favores al Estado, porque nosotros no tenemos que comprometer el mensaje de salvación con el Estado. Si Dios nos llamó, dependemos de Dios, y lo que Dios llama, Él respalda. Amén. Bendito sea el nombre del Rey. Entonces, cuando usted tiene compromiso con quien tenga compromiso, es como con la mujer que hace un contubernio. No sé si usted entiende el término, eso es finísimo, pero vamos a aplicarlo. Que hace una alianza vituperada. Un contubernio se hace cuando usted está preso y usted tiene que pagar, un juez quiere condenar al bandido que está preso, pero ¿qué pasa? Que hay un contubernio, una alianza vituperada, en donde le dice, mira, si tú me condenas, yo te voy a mandar a matar a toda tu familia. Eso sucede en nuestros países muchas veces. ¿Y qué hace el juez? Que lo absuelve. Y como dice una canción, y por falta de evidencia anda suelto el criminal. Mal juicio de Dios te espera, de ese no podrá escapar. Oye, por contubernio que haga y por fuerza que tenga el hombre, del de Dios no puede escapar. De ese no puede escapar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros nos comprometemos? Mujer que se casa con un hombre para que le paguen el apartamento, matrimonio que está destruido. Hombre que se casa con una mujer para que lo mantenga, matrimonio que está destruido. Ten compromiso con Dios. Busca a Dios primeramente, que las demás cosas van a ser añadidas. Nosotros como iglesia no tenemos que tener compromiso con el Estado ni con el hombre. Nosotros no nos vamos a identificar con esta iglesia de Pérgamo, que significa compromiso matrimonial, que significa torre erguida, y se compara con la parábola de lo que es el grano de mostaza. Vamos a ver si me lo busca por ahí, en Mateo capítulo 2, 13. El verso, creo que el verso 31 y el 32. El nombre de Jesús. Dice aquí, el 31, por favor. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El campo, conforme al verso 38, es el mundo. La palabra Dios la siembra en su campo. Dios la siembra en el mundo. Ahora, ¿qué sucede? Mira lo que sucede el verso 32. El cual, a la verdad, es más pequeña que todas las semillas. A veces nosotros somos tranquilitos, mientras somos calladitos, mientras somos pequeños, nosotros somos los más humildes, pero cuando la verdadera identidad llega, cuando la verdadera personalidad llega, que ya tú creces, que ya tú estés en las alturas, hay quienes no pueden estar muy altos, porque el que está muy alto se marea. Tú sabes que hay personas que no pueden montar en aviones porque se marean. Hay personas que no pueden subir muy alto porque se marea. Entonces así mismo es la persona. En la posición económica hay personas que no pueden estar muy alto, porque si está muy alto, comienza a mirar el prójimo por encima del hombro y comienza a decir esa chusma, esa lacra, ese fulano y fulanito aquí, y no lo mira más. Pero cuando tú estás en olla, en mal, entonces tú eres muy humilde. Hay personas que les gusta estar paupérrimamente, estar todo el tiempo, dice por ahí, en olla, porque si no están en olla no le sirven al Señor. Yo quiero que tú aprendas a vivir en abundancia. Yo quiero que tú aprendas a vivir en la altura, que si nosotros somos un ministerio pequeño y Dios nos da miles y miles de miembros, mantengamos la misma humildad, que no nos identifiquemos con esta iglesia de Pérgamo, que se mantuvo como la torre erguida, como el orgullo. Dice la palabra aquí, sigue diciendo el Señor, a la cual la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Cuáles son las aves del cielo, hermano Erickson? Los demonios, mi hermano.
Oh, pero hay gente que a veces no quiere entrar en la altura. Entonces vienen esos demonios de arrogancia, de altivez. Y quieren humillar al chiquito. Yo no puedo impedir que los demonios vuelen por encima de mi cabeza. Pero yo puedo impedir que ellos vuelen, que ellos se asienten en mi cabeza. Yo no sé si usted tiene un tizón. Yo no sé si sabe lo que es un tizón. Hay lugares donde las avispas son bastante bravas. Y si no es con candela, no dejan de picar. Y cuando te pican aquí, tú no ves. Si te pican aquí, el bebé se pone grande. Yo que lo tengo grande, ponen así grandotote. Hay una campanera y una tal cieguita por ahí que son fieras. Que acaban. ¿Cómo tú la revientas? Con candela. Con candela. Y tú, nada más y tú la ves ahí y más nunca se te pegan. Las aves del cielo viven volando. Los demonios vuelan sobre tu cabeza. Tú lo ves que testifica a mi hija porque se había descuidado. Y ellos atacan con fuerza. Le vinieron espíritus de homicidio, de suicidio. ¿Y tú crees que esos demonios no atacan a uno solo? Es a todo el mundo. Ellos vuelan, viven ahí volando. Entonces, cuando uno está pequeño, muchas veces, ¿y quién ha dicho que debajo de la tierra las aves vuelan? Es cuando estamos en lo alto, cuando estamos en el aire, estamos creciendo para arriba. Cuando se crece para arriba es que las aves vuelan. Es importante mantener el principio de la humildad, es importante mantener el guardián de la humildad. Es importante mantenerse todo el tiempo, como dicen en inglés, low profile. Manteniendo siempre willpower down, no down en el término de lo que es el ánimo, sino más bien lo que es el orgullo. Mantenerse se llama ser pobre de espíritu, se llama reconocer la bancarrota espiritual que tenemos, que siempre necesitamos de Dios para mantenernos en alto en lo espiritual. Todo el tiempo. Entonces, esta iglesia, oigan este cosito, quizás en un buscapié le voy a tirar, pero oigan esto, aquello que viene de la iglesia tradicional, pero estén tranquilos. En este periodo Pérgamo, en el siglo IV y el V, que los cristianos comenzaron a orar a los cristianos piadosos para que fueran intercesores ante Cristo. En el Nuevo Testamento, a todo creyente, se les llama santos. Oye, en el Nuevo Testamento, a todos los creyentes le llama santos. Todo el mundo es santo, porque dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Macedonia, a los santos que están en diferentes lugares, en el Ponto, en Capadocia, en las regiones de Pisidia, en Antioquía, en todos lugares se le llama santo. Ahora bien, en este periodo ya no se le llama santo a los vivos, sino a los que murieron y que hicieron hazañas. Ahí es que sale el asunto de lo que es la iglesia tradicional. Entienda muy bien este punto. De ahí comienzan, desde el siglo IV, comienza la iglesia tradicional a deificar a las personas, a decirle a las personas que es santa y a orar. En vez de orarle a Cristo, vamos a orarle a María. Vamos a orarle, supuestamente María murió, los restos de María estaban en Éfeso. Y cuando este hombre llamado Constantino, este hombre no era cristiano nada, Constantino tuvo una visión, entre comillas, en donde él vio, donde con una cruz él vence al opositor, porque nadie llegaba a ser emperador, de que no, tú llegaste, había que todo el tiempo llevar espada y candela para adelante, candela y candela, candela y candela. ¿Qué sucede? Que cuando este emperador puede vencer al oponente, la madre de Constantino, llamada Helena, comenzó a orar a María, y la diosa número uno de Helena era María, la madre de Cristo, y la deificó y la miró como la diosa y como la madre no de Dios, de Cristo, sino la madre de Dios. La madre de Dios. ¿Usted cree que Dios puede tener madre? Si Dios tiene madre, entonces no es Dios. Dios no es eterno. Entonces comenzaron a explicarle que había que rendirle pleitesía a los santos, había que rendirle pleitesía a los que habían muertos por las hazañas. ¿Hay algo de malo en María? ¿Hay algo de malo en Pedro? ¿En Juan?
en Elías. Lo que hay algo de malo es que yo le clame a ellos, porque ellos están en un lugar donde ellos no me pueden escuchar. ¿Me entiende? Ellos están en un lugar donde ellos no me pueden escuchar. Eso sí hay algo de malo. Entonces nosotros estamos con los ojos abiertos aquí. Nosotros no nos podemos dejar engañar. En esta doctrina dice, sin embargo, la lista de los santos crecía más y más, y los de la iglesia apoyaban su bendición y le adoraban cada día más. En el siglo IV se empezó a adorar a María, la Madre del Señor. Y en el siglo V se conoció como la Madre de Dios. Su virginidad antes del matrimonio se mantuvo por todo el tiempo. Es decir, como ya a uno se le olvidó, oye, igualito que la mula que Balaán tan. Ya se olvidó una mujer que tuvo 7 muchachos por lo menos, y que todavía era virgen. Siete muchachos que todavía era virgen. Imagínense, mi mamá que tuvo 11 es virgen. Zeneida, ¿cuánto tú tuviste? 11. Eres virgen para los... ¿Tú sabes cómo es? Problema esto. Sin embargo, oigan bien, como la María, el nacimiento y el que moría fue la reina del cielo, eso era María, recibiendo más pleitesía y más plegaria que el mismo Cristo. Y yo no estoy diciendo eso en teoría, eso lo he vivido yo con personas hasta familiares de uno, en donde uno le habla y le dice claramente, mira, es que Jesucristo es el medio para llegar a Dios. No hay otro medio. No hay otro medio. No, es que cuando tú clamas a María, María, no. ¿Y quién puede entender más a un hijo que una madre? Tú clamas a la madre, entonces la madre le dice al hijo. Y eso hay, muchachos, eso es algo que hay una camarería tremenda. Pero es que en Dios es muy diferente. Debemos de entender que nosotros no podemos dejarnos engañar de ese tipo de cosas. ¿Por qué hay tantos santos ahora? ¿Usted sabe por qué hay tantos santos? Porque en ese entonces, como habían subido tanto la cantidad de deidades y de santos que iban muriendo más y más y más y más y más cristianos. Entonces, en ese entonces, los santos tenían que, bueno, fulano oró para que lloviera y cayó lluvia. Bueno, vamos a clamar a San Pancracio, porque San Pancracio fue el que hizo llover, y como San Pancracio, entonces él es el santo de la lluvia. ¿Qué pasa? Que más adelante oró fulano, y fulano oró y salió y se sanó por alguien. Vamos a orar a San Elías, porque Elías oró y bajó fuego. Entonces, ahí, durante el día, habían miles de santos, y cada uno se identificaba: el Dios de los mares, el santo de fulano, el santo de fulano. Entonces llegaron y paulatinamente se fue eclipsando, quitándole la deidad a Dios y tomándola para el hombre. Eso hace cuando tú haces las cosas para agradar al hombre y cuando tú tienes compromiso con el ser humano. Ya hemos terminado por hoy. Esta es la doctrina de los nicolaitas. Observe un punto. En Éfeso comienzan las cosas como una enseñanza. A veces una iglesia comienza muy pequeñita, negociando con la palabra, hasta que se establece como una doctrina, como una regla. Yo a veces le tiro algunos ganchitos a algunos predicadores. ¿Y cuál es tus honorarios? Si me dicen a mí, bueno, yo predico por tanto, digo, mira, ve donde Jeroboam II, pero aquí tú no tienes voz. Tú no eres profeta en este lugar. Muévete en otro lugar. Porque el que anda predicando el evangelio por dinero, ese no es el que Cristo me ha enseñado. El evangelio que Cristo me enseñó y que los apóstoles me enseñaron, me enseñó de que usted no sale a buscar dinero, sino sale a buscar las almas. Ese es el evangelio, a buscar las almas, llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que aplicar.
Yo no sé si a usted le ha gustado el mensaje hoy porque fue un poco hasta directo. Fue un poco hasta directo, pero no se puede jugar con esto. Este asunto del evangelio no es para asunto de negocio. Si usted cree que el evangelio es para negocio, búsquese otro lugar, que este no es. Este no es. El evangelio de Jesucristo es de amor. Todo es por amor. Oigan esto, termino con esto. El evangelio de Jesucristo es de tanto amor que cuando tú sales predicando por amor, Dios se encarga de enriquecerte y llenarte los bolsillos. Recuerdo una ocasión que venía subiendo y viene una persona y me para. Le digo, no, lo llevo, me está pagando. No, no, deja eso, olvídate de eso. Olvídate de eso. Después dije, tenía que cogerse y echarlo de frente. Pero dije, no, olvídate de eso. Yo lo que quiero es que tú vayas un día a la iglesia y le predico el mensaje de salvación. Ese hombre quedó chocado. Se apareció un miércoles, un día por allá, cuando estaba comenzando, que estaba solo. Y me dijo, yo fui la persona que usted le dio el ray. Y yo siento en mi corazón echar una ofrenda. Y sacó unas cuantas papeleticas, esas que tienen unos cuantos ceritos a la mano derecha. Y sacó 1, 2, y el hombre siguió, y 3, y 4, y siguió, y 5, y pasó el 15, y 6, y 7, y se quedó en el número 8, $800 de ofrenda. Yo siento dar eso en esta iglesia. Por allá por Pensilvania estábamos una vez, el profesor y yo, y hablando, dice, mira, llámale eso a la iglesia, chequecito de $1,000. Mi hermano, no hay que predicar el evangelio por dinero. Dios se encarga de lo otro. Dios se encarga de bendecirte. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. No me des riqueza, dijo Salomón. No te venga de mis enemigos, ni aún me dé muchos años de vida, solamente quiero que me dé sabiduría. Mire, mi hermano, dice la Biblia, por cuanto no me pediste riqueza, por cuanto no me pediste poder, por cuanto no me pediste que te vengara de mis enemigos, te voy a dar riqueza, te voy a dar poder, te voy a dar de todo. Mi hermano, pídale eso al Señor, que Él te va a dar de todo. Ahora pídele al Señor, como dijo Javes, ayúdame con esta mano, que yo vea siempre los callos, que yo siempre vea y entienda de dónde tú me sacaste, que nunca se enseñoree ni la soberbia ni lo material de mí, sino que yo siempre me mantenga humilde y firme para ti. Eso es lo que tenemos que orar. Porque si oramos de esa forma, Dios, a nadie le gusta estar en olla, porque el que dice que le gusta estar en olla es mentiroso. A uno le gusta estar en buena. Porque es muy bueno andar en un carro con aire acondicionado en tiempo de verano y llegar a la casa y encontrar todo tipo de queso, francés, alemán, y todo lo, y aguacatico y de todo eso. Y nosotros somos dominicanos, yuca y todo eso, llama y todo el mundo. A todo el mundo le gusta lo bueno. Y el papeo le gusta a todo el mundo, lo que llaman la grasa. Jesús le llama la friquitona. A uno le gusta eso. Ahora, hay que aprender a vivir cualquiera que sea nuestra posición. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Dios te bendiga.